Dos temas son importantes porque lo vamos a ver en la práctica y por eso está alimentando. Bien, hoy lo que vamos a ver es la madera afilada. Bueno, ¿qué se entiende por madera afilada? La madera afilada consiste en, como su nombre lo indica, ¿no? Hay que apilar, hay que colocar los diferentes productos, pueden ser poste, leña, etc. Generalmente son de diámetro menor, el cual se puede ordenar, ¿no es cierto? A esa forma de decir se le llama apilar. Entonces, la pregunta es generalmente con su definición. En su definición se lo llama, la unidad que se utiliza es el estéreo. ¿Ya? ¿Qué es el estéreo? En realidad el estéreo es la cantidad de madera que está contenido en un metro cúbico. ¿Ya? O sea, ¿qué es un metro cúbico? Es un metro por un metro. Ese es el cómo están localizados, cómo están ordenados en realidad, este es lo que debería ser el estéreo. Fíjense aquí, un metro por un metro, y fíjense la línea apilada. El objetivo de esto principalmente obedece algunas para cubicar principalmente la madera que se tiene de esta forma. Imagínense si nosotros utilizaríamos para cubicar de acuerdo a la forma de Smalen para cada uno de estos tipos. La pregunta es cuánto tiempo tardaría, ¿no? Es difícil, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Diámetro 1, diámetro 2, ya, y calcular sobre todo, bueno, es el constante para todos, pero imagínense cuando está llevando un tráiler que está metido con leña, por decir, ¿no? La leña de longitud 1 metro, 1,5 metros, o lo que sea, ¿no? Nosotros hay que ver cómo nosotros podemos cubicar, cómo yo obtengo el volumen sólido. Entonces, para eso se utiliza justamente otro tipo de unidad, y es lo que se llama estéreo. ¿Ya? Esto es un estéreo, fíjense, es un metro cúbico prácticamente, donde va a estar conformado por la parte sólida que constituyen los leños, ¿no es cierto? La madera. Y obviamente está conteniendo los espacios vacíos, como en este caso, fíjense, allá espacio vacío. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se lo hace? Básicamente por lo siguiente. Porque es fácil de controlar en el bosque, ¿no? En vez de estar, muchas veces lo tiran por aquí, por allá. Entonces, es preferible ordenar, y ese ordenamiento significa apilar, de tal manera que nosotros cuando venga el camión, nosotros podamos cargarlo rápidamente, que está disperso por otro lugar. O definitivamente viene una pala cargadora y lo va a poner directamente, ¿no es cierto? Entonces,
Una de las causas es por ese mismo motivo. El segundo es que es relacionado al estado sanitario. Cuando los leños que están tirados por ahí, ¿verdad? Nosotros, si va a estar un buen tiempo, se les va a podrir esa madera en el bosque. No hay nada que hacer, realmente se les va a comenzar a podrir. Porque justamente la mayor actividad bacteriana, la microorgánica, es en la parte entre el suelo y la materia orgánica, la parte aérea. Es donde hay mayor actividad microbiana. Entonces, ¿qué pasa al apilar? Lo voy a apilar, va a entrar en contacto seguramente la parte inferior, esta parte, se van a arruinar, pero estos de aquí prácticamente van a secarse porque ahí no va a entrar. Porque esta partecita se va a arruinar, pero el resto se va a mantener sano. Pero ¿qué pasa si esto está desparramado? Al margen de que haya un desorden, se va a perder mucho tiempo en el garbío. Preferible disfrutarlo de esa manera y para poder tener ya qué cantidad de madera se está produciendo en estéreo. ¿Ok? Bien. 8. Es espacio, respecto al espacio que nosotros vamos a ubicar. Si está disperso, obviamente por aquí no hay. Pero lo que hay que hacer es llevarlo a un lugar determinado para poder minimizar entonces el patio o el lugar donde va a estar las troncas o en realidad esta madera va para un menor espacio, ¿no es cierto? Alguien puede maniobrar, puede hacer lo que sea. Es una práctica muy común. Facilita el secado en el dicho también por la aireación que hay entre los leños. Y eso es para nosotros, ya saben que es estéreo, ¿no? Un estéreo es un metro cúbico que contiene, ¿qué cosa? Este material leñoso. En realidad no es el total del volumen sólido, ¿no? Está incluyendo el volumen aéreo también. Entonces, la relación que existe entre el volumen sólido, o sea, de los leños, sobre el volumen del estéreo de metros cúbicos que hay, es lo que se llama factor de apilamiento. Es un factor. ¿Ok? Porque si yo comienzo a ubicar independientemente cada una de las dos, voy a sacar metros cúbicos, pero yo tengo el denominador de metros cúbicos. Cuando haga la simplificación de las unidades, prácticamente es adicional. Un factor de 0,70, ¿qué querrá decir? Que parecido sería la definición del factor de forma, pero con la diferencia de que digo 0,70 significa que el 70% ya está ocupado por el volumen de los leños, ¿ok? En un metro cúbico. ¿Ya? O sea, si son 2 metros cúbicos y el factor de apilamiento es 0,08, ¿cuánto sería la cantidad de madera sólida obtenida? Entonces pueden ser las reglitas de 3 o el cambio directamente utilizar la fórmula. Entonces va a ser 2, si el factor de apilamiento es 0,8, entonces 0,8 multiplicado por 2, 8 por 2, 16, sería un volumen sólido 1,6 metros cúbicos de volumen sólido. ¿Ya? Ok. Es muy importante y eso es bien. Entonces, ya viene la parte, aquí habla ya justamente del coeficiente de apilamiento, ¿no? Es la relación del volumen de la madera y el volumen total de la pila, y el volumen de la pila prácticamente se divide, las vigas representan los estéreos.
Entonces, el volumen, el factor de apilamiento va a ser el volumen de la madera sobre volumen expresado en estéreo. Volumen madera, volumen sólido sobre volumen estéreo. Volumen sólido sobre volumen estéreo. ¿Ok? No se pueden olvidar. Entonces, a ver, vamos a tratar de escribir para que tengan una forma genérica de representar. Aquí. Factor de apilamiento nacional. Hemos dicho aquí, aparato a volumen sólido dividido entre el volumen estéreo de la forma. Bueno, ahora yo le calculo aquí. Pero da para leer esto. El factor de apilamiento es el volumen sólido de los leños sobre el volumen estéreo. Falta volumen, ¿no? Aquí falta volumen, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Aquí está la de... Ok. Entonces sería ese valor, ¿listo? No se van a olvidar. Factor de apilamiento es el volumen sólido de los leños dividido sobre el volumen estéreo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las fórmulas para determinar? Sería esto. El volumen total, ahora el problema es aquí menos aire, ¿cómo yo hago? ¿Cómo determino el volumen del aire sobre el volumen total? Entonces, yo puedo establecer esta relación. Dividir volumen total entre volumen total es 1. Y queda menos el volumen del aire sobre el volumen total. Entonces, este factor de apilamiento puedo escribirlo de esta manera. Y esta es la que más se usa. Esta. ¿Ok? Ya. Esta. Ahora, fíjense, será igual, en este caso el factor de apilamiento, este es el método genérico, realmente el que vale. Pero muchas veces, cuando supónganse que los fustes, o digo, los leños son regulares, ¿no? Y obviamente, si fuese así, simplemente para mí sería la referencia, en vez de medir la longitud, porque la longitud asumo que es constante, L 1 metro o L igual 1,5, se van a eliminar. Entonces, puedo yo calcular el volumen aproximadamente va a ser igual a la superficie por la longitud igual y.
Entonces, haciendo los cálculos, fíjense en qué ha quedado. La superficie de la madera, en este caso sería la sumatoria de las áreas transversales, que los GI son áreas transversales, sobre la superficie en el que está. ¿Ok? Vamos a ver más tarde. Bien, normalmente los factores oscilan en 0,4 y 0,8. Quiere decir que aquellos, y la pregunta es, ¿cómo varían estas cuestiones? Entonces vamos a hacer un pequeño análisis, ¿ya?, sobre esta cuestión. Aquí justamente dice, el coeficiente de afilamiento va a variar por lo siguiente: especie. No es lo mismo, por ejemplo, apilar las latifoliadas, o sea, lo que no es lo común que hay. ¿Por qué? Porque son casi cilíndricos, que sacan las ramas gruesas y demás cuestiones, casi son cilíndricos. En cambio, las coníferas no. Siempre va a haber esa forma de conicidad. Por lo tanto, la especie es una variable muy importante, va a afectar en el coeficiente apilar. La forma y homogeneidad de las trozas, o sea, de los leños. Formas, no todos los leños, por ejemplo, tienen la misma forma, no son círculos perfectos, ¿no? Pueden tener formas ovaladas, con entrantes y salientes, o pueden tener alguna irregularidad visto de frente, pero al margen de eso puede tener variación en la curvatura, o sea, no son sectos, puede presentar curvatura. Por lo tanto, si nos vemos a un solo lado, va a ser simplemente, podemos ver esa cuestión, y cuando vemos del otro lado, y quiero hallar el factor cubicación o el factor de apilamiento, va a tener otra figura, que no va a ser la misma superficie, no tienen los mismos, no son las figuras o el área transversal, no es lo mismo que el lado A y el de detrás, el lado B, son completamente diferentes. Ok. Otro aspecto que se toma en cuenta es el diámetro promedio de las trozas. Cuando se habla de diámetro promedio se refiere, es que no deben ser las trozas muy variadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuanto más variado va a ser, mayor la diferencia del factor de apilamiento. También la longitud de las trozas. Si las longitudes son grandes, por ejemplo 2 metros o 250, van a ver que a los postes, obviamente, ahí yo puedo obtener a través del factor de apilamiento ese volumen sólido. Pero ¿qué pasa? Cuanto más largo es, la tendencia es que puede presentar más curva, más forma en la longitud, puede ser más desigual, ¿no es cierto?, que en aquellas cuando son de tamaño pequeño. Cuanto más pequeño es las longitudes, obviamente se van a apilar de mejor manera que aquellas largas. Bien, y finalmente es el factor personal. El factor personal se refiere más que todo, vamos a ver cuál cree que puede ser el mejor factor de apilamiento, porque vamos a ver a continuación los diferentes métodos que existen para determinar el factor de apilamiento. Unos más fáciles que otros, ¿ya? Entonces, es muy importante. A ver, vamos a analizar ahora. ¿Quién me está diciendo esto? Para decirles que estoy comparando allá en la ordenada está el factor de apilamiento. ¿Ya? Ese valor que puede valer de 0,4 a 0,8. Eso. Y en el denominador está el grosor de los diámetros. ¿Okay? Al margen de eso, se está haciendo un análisis sobre las latifoliadas. Latifoliada en este caso es el abeto, es una especie de latifoliada.
y los pinos horizontalmente coníferos. Entonces, por otra parte, hay una variación entre unos son de 1 metro y los otros son de 2 metros. ¿Ok? Eso me está pintando ahorita este gráfico. Ahora vamos a hacer las preguntas. Pregunta. ¿Cuál de las coníferas o latifoliadas, entre coníferas y latifoliadas, cuál es el que se apila mejor? ¿Cuál tiene el mejor factor de apilamiento? Aquí dice la compañera coníferas. ¿Cómo es? ¿Qué dice? Ya estoy bien vos, ¿no? No, estoy bien, estoy pensando, estoy analizando. Bien, despierta pues. No puedo ver un día para quitarle todo. Está echado vos, cara. Está produciendo, mira. No, es que no está. Ya, está durmiendo. ¿Cómo va a pensar si la caja está interesante? A mí no va a estar interesante para dormir. La que pesa más, pues es mejor que se afila. ¿Cuál? ¿Cuál es la antigüedad? Latifoliadas. El abeto es una latifoliada. No entiende nada, chico. Ya estás robando para mí. El abeto es eso. A ver, el abeto es una latifoliada, es más cilíndrico que el otro latifoliado. Pregunta, ¿cuál es conífera mejor? Más cilíndrico el abeto. Ya, por eso. Entonces La tendrá mayor factor de apilamiento si es a la izquierda. No. No, Es cilíndrico. pero no es cilíndrico ahí, sino es la comparación de la gráfica. ¿Qué están durmiendo? El factor de apilamiento es 0,8, 0,4. O sea, los de abajo va a ser 0,5. Si es un 1, por decir, quiere decir un perfecto, no hay espacio vacío. ¿Ya? Porque el 0,8, por ejemplo, quiere decir que el 80% de ese cubo de madera que hay está siendo ocupado por los leños. Y la diferencia son espacios vacíos, no tienen nada. Y el estéreo comprende la suma de esto. Ok, ahora, fíjense, concéntrense, a ver, tengo ahí con abeto y pino. Ya, ahora, ¿cuál es el que mejor se apila? El pino. Puta, no ven, pues. No ven, ¿qué pasa, rapaz alegre? Puta, no ven, pues, las son nomás son malas. Les pongo para sazonar, para que El abeto, ¿Cuál es? A ver. el abeto. El abeto. ¿Qué dice? Ya, razoné y es el abeto, es el abeto. Miren. Por la vida, te pide el que viendo porno. Ni que era Pablo. La morena o la chocanga o la morena es el que mejor. Depende, pues. Pero en este caso, pues no se depende de la papi. Claro. Bueno, ¿qué me está diciendo? A ver, El abeto. Despierten, pues. Sí, es el abeto. Ya me di cuenta. Abeto. ¿Por qué? Fíjense, a ver, está representado por las líneas rojas. Entonces siempre está más arriba. ¿Ok? La especie, entonces las latifoliadas se apilan mejor. Ahora bien, respecto a la longitud, ¿cuáles son los que tienen menor o mejor apilamiento? Los que tienen menor distancia o mayores longitudes. Fíjense, por ejemplo, ahí dice 1 metro y otro 2 metros. Ya, olvídate del pino. Los que No, tienen pero menor. ya estamos hablando ahora de otra variable. Es la longitud. Ya le damos 1 metro, donde después que luego se apila.
El de un metro. ¿Las de menor o las de mayor? El de menor. Ya. O sea, tú dices que los de un metro. ¿Está cierto ese análisis o está mal? La de La de mayor. La de mayor. Mayor que. Mayor longitud. ¿Será? Aquello lo van pensando. No, Porque veo. razonar, ahí te Esto es razonar. alguna chomevada. Pensando después de en el placer que va a sentir, no sé. ¿A qué es el tamaño de la leña? Mire, tú dijiste de mayor longitud. Pablo. Vos también dijiste. Sí, también dije. ¿Tú qué dijiste? El más menor. El menor. El de menor. Fíjense, está más sencillo la cosa. Entonces, por ejemplo, diabetes el mayor, ¿no es cierto? Sería 8 y fracción. En cambio, el primo, fíjense, su tendencia va a ser mayor. Por ejemplo, ahí, y luego ahí. Y todo lo que habíamos hablado hace rato. Ya. Ahora la otra pregunta, la última. ¿En qué estás pensando? Pero para llevar al viaje, dice, Desde acá no hay sirio, no hay nada. Así prohibido llevar tanguitas o fiordentas. ¿Cómo no vamos No a prohíba bañar esas entonces? cosas, pues si quieren, que quieren, Y si se resfrió, es su culpa. después dice no. Por eso la recomendación es que no lleven nada de esas cosas. Lo echamos si no van a querer cambiar. La última, respecto al diámetro. ¿Diámetros gruesos o diámetros delgados se apilan mejor? No, delgado. Son de menor, entonces lo que la más. ¿Quién dice? Sí. Por eso deja más espacio. ¿Están seguros? Yo voy a hacer un análisis simple. Tengo de 10 o de cualquiera. Por ejemplo, el de 2 metros y el de la B, mejor dicho, de los pinos, el de 2 metros. ¿Qué me está teniendo? Al piense solamente en la última línea, en el azul. Está aumentando el diámetro. Ok. ¿Cómo está yendo la curva? ¿Qué quiere decir eso? Que a diámetros mayores se apila el mejor. Porque fíjense, abajo está prácticamente 0,4, 0,5, pero en la medida que va creciendo, a veces cuando los diámetros, por ejemplo, están 20, obviamente van a apilarse mejor. Entonces, cuando son pequeñitos, ya, hay mayor espacio, más huecos, ¿entienden? Parece que no creen. Es así. Si ustedes analizan, por ejemplo, ubican, meten a un cilindro dentro de un cuadrado, van a ver que el área que ocupa es prácticamente grande, casi el 80%. ¿Ya? Entonces, quiere decir esto, que cualquiera diría que los palitos del gato son mentira. Hay mayor cantidad de espacio vacío cuando son delgados. O sea, fíjense por esta curva. No es un estudio que se ha hecho a esa conclusión para llegar. ¿Ok? ¿Qué entendido? Para los demás, ¿no? A ver si les quiere, si están pensando. No, ya me hizo pensar ya. Pensar bien, ¿no? No, Pensar, claro, pero ¿verdad? Razonando para la tarea de ahorita. Bien, ¿han traído calculadora? Claro. Va, vamos a hacer. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? Es para ver el criterio calcular. Fíjense, hay métodos jóvenes. Esto ya tiene, ya pasé, ¿no? No Ya se puede pasar todo. nada. Ya, este método se llama el más sencillo, que es las reglas de Schneemann.
nosotros podíamos construir esa regla, porque el crimen, ¿no es cierto?, es de 1,30. Yo poder dividir eso en cada 1,3, lo marco en el reverso, cada vez en un sentido fuerte, lo pongo más oscuro, lo dejo blanco, oscuro, como lo que utilizo, como está allá, es lo que utilizan, lo que manejan los sectores. Eso, exacto. ¿Okay? Entonces, puedo construir eso. ¿Cuál es la fórmula? Si la fórmula sería igual para este caso, si la regla está dividida en 100 partes iguales, significa que puedo utilizar esta fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Hay 100 divisiones menos NH, que es decir, menos el número, ¿ya?, que está en los vacíos, dividido entre 100, que es igual al número de puntos, en este caso escalas, que está en la parte de qué, en la parte de la leña, que es aquí, ahí. Entonces, uno cuando ve cuál de las fórmulas ustedes quisieran aplicar, este o este. El primero. Sí, ¿por qué? Porque el número de huecos que voy a tener es poco, entonces es fácil de determinar. ¿Será que puede yo determinar que es factor de apilamiento? Sí. Si mi regla, en vez de 100, voy a contar. ¿Cuántos son? 1. A ver, en coro, triple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces para mí sería el 19. El 100 me va a representar el 19. Voy a escribir a ver si quieren nada. ¿Ya? Ahora yo quiero sacar un factor de apilamiento. Dice, en vez de 100 lo pongo 19. Menos el número de huecos en el que cae. ¿No? Ahora, chequear. Es mucho más fácil, ¿no? Entonces veo, aquí hay 1. Simplemente esa dice el de arriba, no el de abajo. 1, 2, ¿algo más? 3, 3. A ver cómo es el tercero. Entonces, 19 menos 3 sobre 19. ¿Cómo? 0.9. Nunca puede ser. 0.84. Entonces el factor de apilamiento sería 0,84. ¿Qué quiere decir? El 84% está siendo ocupado por los leyes. Y el restante, ¿qué sería? Los espacios vacíos, los huecos. ¿Está bien eso, niñas? Sí. ¿Está bien esta forma o quiere escribir de otra manera? Está bien, Está bien, esa es la está bien, buena. Esa es la indicada. A ver, eso lo voy a escribir. Grosor. Lo que gusta. Cierto pintor, malocha, bola, ¿no? Ya, doctor, para mí el factor de apilamiento puede ocurrir de la siguiente factor de apilamiento va a ser igual. Igual. Habíamos dicho que es igual. 1, puedes reemplazar 1 porque puedo simplificar. 100 entre 100, 1 menos n sobre 100.
Entonces le voy a poner 1 menos, generalizando, menos, ya, generalizando va a ser, le voy a poner número de huecos, ya, NH, dividido entre el número total, le voy a poner M. ¿Listo? Es la fórmula. Entonces, cuando yo se emplace aquí 1, le voy a poner 1 menos, a ver, acá el mismo resultado que voy a sacar. 1 menos número de huecos, 3 sobre 19. Ya, ¿cuánto es el resultado? Es lo mismo, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién va a anotar esa forma? El problema es que tienen que escribir, porque a través de la compita, no. En este caso, cuando es 1 menos, utiliza el signo de la ecuación, ¿no? Pone 1 menos NH igual que la medida entre 6, ¿no? De la calculadora, tengan mucho cuidado. Hay cosas que se han equivocado en el futuro con la calculadora. Absurdo. Las alturas por el 7.000, 6.000. Es lo que han hecho adornos. Ustedes saben esto, en este grupo. Pero tú no estabas con la placa que está en el grupo, ¿no? Ustedes lo están en el grupo. Sí, allá con el mejor que sacó buena nota. Ok. Pero no se vayan a olvidar por los listos. Más rápido posible. Sí, vamos a ver otra cosa. 8 es el famoso del metro cuadrado. Cuando yo estoy en el campo, tengo una fila ahí y quiero saber el factor de apilamiento, voy a hacer aquí voy a utilizar un cuadro. Aquí. Entonces, voy a dibujar aquí un poco. Aquí voy a dibujar 1 metro por 1 metro por 1 metro. Pero hay un problema aquí. Por ejemplo, aquí, si fuese así, fíjense, esta parte es incompleta. Sí. Otro incompleto. ¿Cómo puedo calcular? Este es el problema. ¿Cómo puedo calcular? ¿Cómo puedo calcular? Porque dice que la fórmula de calculamiento es igual a sumatoria de pi cuartos por diámetro al cuadrado sobre el metro cuadrado, así. Hay que hacerlo más grande. Ya le ponemos ahí pues. Entonces, ¿cómo? A ver, pero si aquí no solo esta unidad más medida. Ya sería uno de los demás. Entonces, los set en realidad estaría formado por las áreas transversales incompletas. ¿Ok? A eso se refiere entonces. Voy a ver. Sería este caso, este tipo de figura. En este caso son enteros, ¿verdad? Este es 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿Este qué sería? 1 metro cuadrado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Prácticamente, no, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo? Está incompleto. Está incompleto. Aquí yo tengo 1, 2, 3 y 4 incompletos.
ahora los completos, agarro mi regla, voy a medir de aquí, diámetro 1, diámetro 2, diámetro 3, diámetro 4, así. ¿Ok? Entonces, obviamente la fórmula que va a ser sumatoria, por una parte voy a sumar eso, pero tengo que a su vez considerar los que son estos, sumatoria de estos 5 completos, 1, 2, 3 y 4. Ahora bien, ¿cómo yo calculo eso? Se utiliza en este caso la fórmula de los trapecios. ¿Ya? La fórmula de los trapecios dice que es igual a D. ¿Qué es la D? La D es el problema no es que no veo aquí solamente no sé qué ya. Sería esta partecita el problema. Este para mí D. Ya. El Y sería esta parte de aquí hacia abajo, así. Ah, no, es casi afuera, no está bien. Entonces sería de aquí, la vertical, será 2 centímetros, 3 centímetros. Luego voy a medir la otra y la otra. ¿Ok? Para que vean, el D me sirve. Esto he dividido por decir, he dividido en 3 partes iguales. Entonces, de aquí a aquí voy a medir cuánto será. Voy a constar, supóngase que esto es 3 centímetros. Ahora, aquí voy a poner Y0 para mí sería el origen. Y0, y esta alturita, de aquí a aquí. Más el final, porque es el tercero. Este es Y0, Y1, Y2, y este sería Y3. Entonces la alturita aquí, 3. Eso, fíjense, lo voy a dividir entre 2. ¿Qué quiere decir esto? La semisuma de los extremos, de las extremidades de los extremos, de aquí y de aquí, más 2 veces la altura esta y esta. ¿Listo? De esa manera yo voy a poder obtener esta superficie. ¿Ya? Porque son diferentes formas. Ahora, por ejemplo, yo voy al otro caso. Aquí. En este caso, por ejemplo. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Otra vez estoy dividiendo en 3 partes. Entonces, quiero medir de aquí. Aquí, ¿cuál será? Y0. Y aquí, fíjense, aumentar el largo. Aquí. El final. Pero lo tengo intermedios. Y1 y Y2. Y luego aplico esta fórmula. Entonces, para cada uno de esos, yo puedo tener que aplicar la fórmula y sumarlo además a esto. Por lo tanto, dice aquí, el factor de aplanamiento da por la suma de las áreas transversales, pero las áreas transversales son completas y las incompletas. ¿No es cierto? ¿Está claro esto? Sí. ¿Seguro? Después existe otro método. El método consiste, fíjense, de las pilas propiamente. Porque en el campo nosotros cuando hacemos, podemos poner, ¿verdad?, lo que es de tal manera que no me sobrepasa. Pero generalmente, cuando se colocan los especies con el peso de los leños, se van abriendo. ¿Ya? Pero el problema, la ventaja que hay aquí es prácticamente no hay fracción de eso. Puede variar por la forma, ¿verdad? Pero ya no existe aquí lo regular, ¿cómo se llama? Las áreas transversales que son fraccionales, que son bonitos en dirección. Entonces aquí hay 2 métodos, y el clásico es este. ¿Ya? Generalmente lo comparan, este es el verdadero de cómo se debe hacer. ¿Ya?
pero por muchas veces, por cuestiones de apurar y demás cuestiones, simplemente se hace de un solo lado. Aquí, para la primera fórmula, el factor de apilamiento, ¿ya?, está dado por 0,3927, ¿ya?, por la longitud que va a tener, ¿ya?, por la sumatoria de este lado, el lado 1, sumatoria de los lados 1, que es este. Y obviamente atrás, aquí atrás, ya han cambiado, ¿no es cierto? Obviamente la figura también probablemente no sea aquí como puede ser un trapecio, ha cambiado. Entonces, voy a obtener de esa manera, ¿qué cosas? Áreas transversales, ¿verdad? De este lado, el lado 1, aquí está el lado 1, y el de atrás sería el lado 2. Y todo lo divido entre, ¿qué cosa? El volumen que voy a tener de cada uno, ¿no? Ahora bien, el total aquí estará dado. El volumen sería igual al volumen del estéreo. Si esto se mantiene igual, el otro lado va a variar, entonces hay que hacer la semisuma de esta área transversal, que es un rectángulo, y el otro lado que es un trapecio, ¿verdad? Y lo multiplico por la longitud. De esa manera yo voy a poder obtener el volumen. Es tedioso esta forma, pero jamás exacta. De esto yo puedo sacar este otro, el que se conoce con el nombre de un frente. La típica fotografía, yo saco una foto y eso lo voy a ampliar, ¿ya? Y lo llevo, y sería esta dado por esta forma: 0,7854 prácticamente, más la sumatoria de ¿qué sería esto? De las áreas transversales, y todo eso, dividido entre el rectángulo. Entre este rectángulo. Vamos a hacer ahora el ejercicio. Finalmente tenemos otro método. El método colinométrico no lo vamos a ver ya. Aquí es el famoso método del Tempel. ¿Ya? También le llaman método de la guinda. Es lo mismo. Yo tengo la fotografía y lo voy a cuadricular. ¿Ok? Entonces lo único que voy a hacer, fíjense aquí. Esta fórmula tiene mucha similitud con lo que hemos obtenido. 1 menos el número de puntos, aquí son puntos que caen en el vacío, sobre el número total de puntos. La pregunta es, ¿será que puedo determinar el factor de apilamiento para esto? Sí. Voy a aplicar esta fórmula. Pregunta: ¿cuál es primero? Hay que saber el número total de puntos totales. ¿Cuál es el número total de puntos? Sería, vamos a considerar solamente los cuadrados perfectos. 1, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Está bien? 16. Ya, entonces, ¿cuánto sería? 8 por 128. Eso para mí sería representar aquí. Ahora, como les decía, que es mucho más fácil medir los espacios vacíos. A ver, vamos a contar los espacios vacíos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos a acabar ahí, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Entonces pasa 1 menos 41 dividido entre el total. Ese sería el factor de afinamiento. ¿Está entendiendo o no? Muy largo. Ajá, 128. 0,67. 0,68. 8. ¿Cuántos números? 0,68. Sí. Entonces el factor de apilamiento es 0,61. ¿Está claro? Es elemento del tema. Bien, jóvenes, entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál quieren hacer? Más corto. Este. Yo estoy el triángulo, allá estoy el triángulo. No, ese. Ya, para eso se necesitan 2 voluntarios. Ya bien, uno. ¿Está bien? Consíganse una regla. No, una regla para medir. Pues.